Con Pedro Cateriano y de Gestión Pública con Silvana Huanqui. Es nuestro placer recibir digitalmente en RPP al psicoanalista Jorge Brus, con el que queremos hablar sobre salud mental. Muy buenas noches, Jorge Brus. Hola, Fernando. Buenas noches a todos. Yo recuerdo que usted ha sido uno de los primeros que desde inicios de esta pandemia llamó la atención sobre el hecho de que además del problema grave sanitario y sus consecuencias graves económicas, habría que ocuparse desde el primer momento en la salud mental. Pues ahora me parece que no le caben dudas de eso a nadie. Pero ¿cómo ve usted, dónde ve la expresión de esta perturbación que ha generado en la vida interior, en la mente, en las relaciones personales de las familias, la pandemia que ya llevamos sufriendo desde hace más de un año? El contenido disruptivo, traumático de esta pandemia, todavía no estamos ni siquiera en capacidad de medirlo adecuadamente. Vemos, sin embargo, a diario sus efectos. Las personas, el coeficiente de sufrimiento que hay en este momento por esta confluencia, espero no sonar muy apocalíptico, de una crisis sanitaria, económica, social, y con un gravísimo impacto en la... hablaba un economista hace poco, ahora yo voy a hablar de la economía psíquica. Ha puesto en evidencia, como en tantos otros aspectos de nuestra sociedad, las clamorosas carencias de atención de salud mental, y a pesar de que hay muchísima gente que está haciendo enormes esfuerzos, me consta, para tratar de paliar y ayudar, espero que por lo menos nos sirva para darnos cuenta que la salud mental no es la última rueda del coche. Por el contrario, no hay salud sin salud mental. Si no hay salud mental, no hay salud. Y creo que eso es algo que se ha constatado en el mundo entero, no solo acá. Usted es uno de los psicoanalistas que más notoriamente ha tratado de sacar al psicoanálisis del solo diván. Se sigue, por cierto, ejerciendo ahí, pero sacarlo. Y conozco yo, sobre todo, dos de sus libros que han afrontado temas absolutamente claves de nuestras relaciones sociales. Uno es el racismo y el otro es la jerarquía social y el autoritarismo. Estoy hablando de Nos habíamos choleado tanto sobre el racismo. Y usted sabe con quién está hablando sobre autoritarismo, en buena cuenta, en las relaciones humanas. ¿Usted piensa que la pandemia ha agravado estos rasgos patológicos que usted discernió en ambos libros? Sí, indudablemente los ha agravado. Me parece que, para poner ejemplos que vemos en la vida cotidiana, el oxígeno, ¿no? Las camas UCI. Ahí vemos claramente que hay una suerte de selección darwinista. El que tiene dinero se puede atender, el que no tiene dinero tiene que suplicar. Y aún así, efectivamente, la pandemia ha llegado a tal grado que hasta esas diferencias a veces se han difuminado, porque hasta las personas que tienen medios económicos tienen a veces enormes dificultades para encontrar camas en clínicas privadas. Imagínate, Fernando, perdona que explico rápidamente a la audiencia que lo tutea Fernando, pero nosotros somos amigos literalmente desde el colegio, desde la secundaria. Desde la secundaria. Me emociona además que tantos años después estemos tú y yo acá tratando de dilucidar juntos la terrible encrucijada en la que se encuentra nuestra sociedad. Y efectivamente nuestros males se han desnudado con la pandemia, pero creo que también se han potenciado. Ha sido un detonante y también un poderoso revelador. Y las cosas han empeorado, sin duda, pero esperemos también que, así como se ha puesto en evidencia la carencia de atención en salud mental, esperemos que en estos otros aspectos también nos demos cuenta que si no abordamos esos problemas,
ahora que se nos vienen las elecciones, nuestro futuro se ve sombrío, por decirlo. Sombrío. Permítame, por favor, ir a una breve pausa, son las reglas también de este oficio, después de la cual yo quisiera preguntarle si usted ve alguna conexión entre este grado de coeficiente de sufrimiento, como lo ha llamado usted, este malestar emocional, y la agresividad política, el clima de hostilidad y de insultos que hemos visto agravarse también. Nos contesta sobre ese punto, conexión entre salud mental y política, después de la pausa, por favor. Son las 7:50, estamos conversando con el psicoanalista Jorge Brucio. Había quedado planteada la pregunta sobre la relación entre el estado de la salud mental en nuestro país, bajo la influencia de la pandemia, y el clima político en el que se han vivido estas elecciones. Hemos visto más agresividad probablemente que nunca, más insultos y más recurso al nombre de animales para referirse a seres humanos. Como nunca, estoy completamente de acuerdo que el grado de exacerbación de la violencia verbal, de la animalización del contrincante que se ha visto en esta campaña es sin precedentes. Y creo que tiene que ver, desde el momento que se animaliza a las personas, lo que hay detrás es un deseo de aniquilación, ¿no es cierto? Si tú deshumanizas a alguien animalizándolo, lo estás asesinando simbólicamente. Y creo que esto tiene que ver, claro, con un deterioro del clima político, pero que probablemente, a pesar de todo, tiene una lógica. La lógica es que las personas se sienten cada vez más alejadas de la política en su lucha diaria por la supervivencia. De hecho, tú has visto que los porcentajes de las encuestas son raquíticos, son bajísimos, ¿no? La persona que tiene más, hasta la última vez que vi, tenía 12% y los 5 primeros se peleaban entre el 10 y el 12, lo cual es alarmante. Entonces, creo que eso es lo que ha ocasionado que en la cacería, empleo expresamente este verbo que contiene una carga de agresividad, de votos, de electores, se haya recurrido a la violencia como un elemento para atraer la atención, para ser titular, para que la gente los recuerde o los reconozca. Y salvo poquísimas excepciones que no voy a mencionar, la gran mayoría ha caído en este juego de intentar eliminar al que no se ve como un contrincante político, sino como un enemigo. Y esto ha envenenado la campaña y probablemente ha generado también entre los electores respuestas que probablemente nadie había previsto. Y es que, para usar un viejo refrán, quien siembra vientos cosecha tempestades. Y es algo que ahora tiene asustada a mucha gente, yo incluido, ¿no? No se puede impunemente traficar con el sufrimiento de las personas y luego pretender que esto no va a encontrar un resultado. La gente no se siente cercana a los políticos se han acercado de una forma muy tóxica en su gran mayoría, y yo veo que el electorado está respondiendo de maneras inesperadas, y por eso que estamos ahora todos en vilo, ¿no? Usted tiene mucha actividad internacional también, puesto que ha pertenecido a la directiva de la Asociación Internacional de Psicoanálisis. Y quería preguntarle, sobre la base de esa experiencia,
¿Cómo escucha? ¿Qué le resuena cuando oye candidatos decir que van a ir a los Estados Unidos, pedir una cita con el presidente de Estados Unidos y regresarse al Perú con vacunas? Esta visión del extranjero y de lo que uno puede hacer en ese tipo de viajes revela una falta de conocimiento del mundo real, ¿no? Hay un desapego del mundo real, hay incluso un discurso para no, digamos, hacer el perfil de nadie, diría lo siguiente: si yo escuchara a un paciente en mi consultorio decirme, yo voy a conseguir en Rusia las vacunas Sputnik, yo voy a conseguir en Estados Unidos las vacunas Pfizer, yo pensaría en un diagnóstico muy complicado y en un proceso muy difícil con esa persona, ¿no? Ahora, es verdad que en las campañas, como lo dice el antiguo vals, las corvinas nadarán sobre las olas con su limón. La gente promete el oro y el moro, sobre todo la gente irresponsable. Insisto, no todos han sido así, pero yo no sé si el electorado los va a premiar a los que no han sido así. Porque, ¿qué pasa? Si tú tienes una sociedad que ha sufrido de la manera que está sufriendo la sociedad peruana, duelo, desánimo, rabia, tristeza, angustia, desesperación, en cualquier manual psicopatológico te vas a encontrar con un diagnóstico en torno a la depresión. Entonces, claro, esas personas van a acudir a las urnas para comenzar con miedo, porque yo tengo miedo de ir a votar, ¿no es cierto? Me voy a cubrir con todas las mascarillas y las cosas posibles, y además con miedo a qué nos depara el futuro, ¿no? Un Congreso fragmentado, no sabemos quién va a gobernarnos, cuánto tiempo va a durar. Son momentos muy difíciles en donde cuesta mucho trabajo sostener la esperanza, sostener la confianza en que esto puede mejorar. No obstante, yo me estoy aferrando a algo que ocurrió hace muy poco en este país. ¿Sabes qué fue, Fernando? Cuando la juventud peruana en 5 días sacó del poder a un gobierno usurpador. 5 días le tomó de lucha sostenida. En esos jóvenes yo tengo fe. Esos jóvenes me dan ganas de creer que el Bicentenario puede ser mejor de lo que parece en este momento. Jorge Bruce, en su última columna del diario La República, usted usa el concepto desde el título de oscuridad, palabra que ha dado lugar desde hace muchos siglos a las corrientes llamadas oscurantistas, de negación de la ciencia, de rechazo a las luces. ¿No había ese problema antes en el Perú? Izquierdas, derechas, todos estaban por la ciencia y por el progreso que viene de la ciencia. ¿Qué ha pasado para que de pronto haya un cierto atractivo de la oscuridad? Esa es la clásica visión depresiva. Una de las definiciones de la depresión es mirar la vida con unos anteojos muy oscuros. Y creo que estamos atravesando un momento depresivo. He escuchado a algún analista, creo que Juan de la Puente, decir que estamos en un momento prefascista. Puede que tenga razón, pero desde mi perspectiva yo diría que estamos en un momento de gran oscuridad. Tú, Fernando, mucha gente quizá no lo sepa, además de ser un gran periodista, eres filósofo. Y que no se sepa quiero mucho, recordar a alguien... Que no se sepa mucho, ¿ah? Los pero quiero recordar algo que hemos hecho juntos, tú y yo, que nos puede servir hablando de las luces. Yo, de paso, leí hace poco en La Guerra y la Paz, perdonen la referencia un tanto pretenciosa, de Tolstoy, que el eslogan de nuestra universidad, et lux in tenebris lucit, y la luz brilla en las tinieblas, es la mitad de la frase. La otra mitad de la frase dice precisamente que la oscuridad gana. Esa parte terrible nos la habían ocultado. Pero quiero mostrar algo acá, Fernando, que fue una foto que tú me tomaste
no sé si se ve ahí. Ahora sí. Ahí está, ¿no? Ya. Me parece recordar. Es el sillón amigos de un gran de RPP, escritor, de un gran es maestro de sabiduría, ¿no? el escritor Michel de Montaigne. Y no te veo, Fernando, ahí estás. Y Fernando tuvo la bondad de llevarme al pueblo de Saint-Émilion, que no es solo famoso por sus vinos, sino que ahí está el castillo donde escribía Montaigne, que yo, que conozco muy poco de filosofía, puedo decir que es mi filósofo favorito. Y permíteme citar en RPP, a riesgo de ofender las buenas costumbres, una frase de Montaigne que es muy buena para las elecciones, que dice, la voy a decir en francés primero: si qu'on soit placé, on est toujours assis sur son cul. Por muy alto que uno esté colocado, siempre estará sentado sobre su culo.